Buen día. Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la unidad 2, que es vectores. Quería saber cómo viene llevando la materia. Yo sé que, bueno, es nuestro tercer día, pero vamos, cada 2 días o cada 3 días tenemos 2 unidades más o menos, por ahora. Y el ritmo es como bastante intenso, es todos los días. Bueno, quería ver cómo lo van llevando, a ver qué se puede retocar, qué se puede mejorar, qué me quieren contar. Bueno, los dejé sin palabras, no se fueron a desayunar. A ver, por ahora bien. Bien, buenísimo. Sí, los contenidos del inicio son más tranquilos, aparte de cualquiera de ustedes que haya empezado, ya estos temas es como que los maneja mejor, eso es cierto. Pero saben también que todos los temas que siguen tienen y se relacionan de alguna forma con los primeros temas. Salvo lo de números complejos, todo lo demás como que está muy vinculado. Bueno, entonces retomamos el tema vectores. Vimos, ¿sí? Distinguimos lo que son las magnitudes escalares de las vectoriales y dijimos que los vectores o definidos teniendo en cuenta su magnitud, que involucra un valor numérico y la unidad de medición. Un segundito, que no estoy grabando. Recording in progress. Bueno, retomo. Distinguimos entre magnitudes escalares y vectoriales y dijimos que un vector queda determinado por su magnitud, involucra un valor numérico y una unidad de medición, y además su dirección y sentido. Lo definimos como un segmento orientado, ¿sí? Que tiene un origen y un extremo, una dirección que está definida por ángulo y actúa sobre una recta de acción. Y además tiene un sentido indicado por la punta de flecha. Que nosotros vamos a trabajar con los vectores libres, que son aquellos que se pueden desplazar paralelamente a sí mismos, pero mantienen módulo, dirección y sentido. Lo que no mantienen son el origen. Además vimos las operaciones de suma y resta de vectores mediante estos dos métodos. Hicimos un repaso sobre estas ideas, método del paralelogramo y polígono, ¿sí? Y repasamos sus propiedades. Y además vimos el producto de un vector por un escalar, que lo que simplemente hacía era el escalar, ¿sí? Estirar, ¿sí? O achicar el vector, eventualmente cambiarle el sentido si el escalar por el que multiplicábamos era un valor negativo. Luego vimos el tema de las componentes de un vector, en el plano, en el espacio, y concluimos la clase de ayer con lo que eran los ángulos y cosenos directores. Entonces, hoy vamos a seguir con lo que es producto escalar, producto vectorial y producto mixto, que son operaciones que se realizan entre vectores. También al producto escalar también se lo llama producto punto, porque la representación en el producto se vincula con un punto, ¿sí? Acá tenemos un producto escalar, y también se lo denomina producto interno. Y el producto vectorial además se lo llama producto plus,
o producto externo también. ¿Y por qué producto cruz? Se lo distingue de este otro producto marcándole una cruz. Como aplicaciones del producto interno y el producto vectorial, lo que podemos decir es que, un ejemplo típico, ¿no? Para el producto punto, producto interno o producto escalar, tenemos el trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza se realiza el cálculo de fuerza por distancia, o sea, de estos dos vectores. Y nos da como resultado un número, que lo podemos pensar, si lo queremos representar gráficamente, como un punto. Y en el caso del producto vectorial o producto cruz o producto externo, un caso típico es el momento de una fuerza. La idea es que el producto vectorial o producto cruz nos da como resultado otro vector, ¿sí? Entonces, en el momento de una fuerza vamos a tener como resultado otro vector. Y después, bueno, vamos a ahondar en algunas cuestiones porque, bueno, hay unas cuantas cosas que decir al respecto. Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, con el tema de producto escalar entre dos vectores. No confundir con el producto por escalar. El producto por escalar es un vector, producto entre un vector y un numerito, porque el escalar es un número. Acá el producto escalar, producto interno o producto punto, ¿sí?, el producto es entre dos vectores. Creo que ayer, creo que pudieron arrancar con la profesora del práctico con el tema de producto escalar, ¿sí o no? Bien, sí, pues me dijo que ella iba a intentar darles como para algo, como para arrancar con el práctico. Bueno, nosotros repasamos un poco lo que les dio ella, que son las bases fundamentales para que puedan hacer el práctico, y avanzamos un poquito en algunas definiciones y propiedades, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a definir el producto escalar o producto punto? ¿Sí? Va a ser un número, ese producto, que se obtiene de multiplicar el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que entre ellos forman. Entonces tenemos los dos vectores A y B, ¿sí? Y entonces el producto punto entre A y B va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que entre ellos forman. Siempre el ángulo va a ser entre 0 y 180 grados, tomando el 0, tomando el 180. Podemos determinar, ¿sí?, a partir del producto punto, ¿sí?, una condición de perpendicularidad. ¿Y qué es lo que nos dice esa condición? Que si el ángulo entre esos dos vectores es igual a 90 o pi sobre 2, que es su equivalente, el coseno de esos valores nos va a dar ¿cuánto? 0, ¿sí? Entonces, como tenemos un valor 0 acá, ¿qué va a ocurrir cuando multipliquemos por estos valores de los módulos de estos vectores? Todo ese producto escalar nos va a dar 0. Entonces, la condición de perpendicularidad que dice que el producto escalar entre los vectores A y B es igual a 0, entonces eso quiere decir que el vector A es perpendicular al vector B. Pero siempre vamos a tener en cuenta que ninguno de esos dos vectores sean el vector nulo, ¿sí? O sea, ninguno de estos dos vectores es nulo y este producto nos da 0, ¿sí? Entonces, ambos vectores son perpendiculares. Esta condición de perpendicularidad nos va a ayudar a resolver muchos enunciados a lo largo de la materia. Por otro lado, el producto escalar nos permite calcular a partir, ¿sí?, de esta definición que hemos hecho, despejando el coseno, o sea, este producto pasa al denominador, como lo estamos expresando acá, vamos a poder calcular ¿qué cosa? El ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Esta es una parte del despeje, simplemente habrá que hacer
el arco coseno de toda esta expresión va a ser igual al ángulo θ. Y muchas veces, o en la mayor parte de la materia, más que de perpendicularidad, siempre vamos a hablar de vectores ortogonales. A veces mencionamos vectores perpendiculares, pero si no vamos a hablar de ortogonalidad, ¿sí? Entonces, cuando decimos que dos vectores son ortogonales, nos referimos a ¿qué? A que son perpendiculares. Vamos a ver cómo se deduce la expresión cartesiana del producto escalar en R3. ¿Sí? Tenemos acá dibujados los ejes. Eje Y, eje Z, eje X. Recuerden que el eje X dijimos que se graficaba con un ángulo de 135 grados partiendo o contando desde el eje Z para poder tener una buena visualización que nos dé una idea del espacio. Entonces, sobre cada uno de los ejes colocamos los versores, que dijimos que eran vectores unitarios, ¿sí? De módulo 1. Versor Y sobre el eje X, versor J sobre el eje Y, versor K sobre el eje Z. Y recurrimos a las expresiones cartesianas de dos vectores A y B. ¿Sí? Las expresiones cartesianas eran aquellas que, donde poníamos, ¿sí?, cada una de las componentes de los vectores, pero asociadas a los versores y en forma de suma. Como nosotros lo que queremos es deducir la expresión cartesiana del producto entre esos dos vectores, lo que vamos a hacer es multiplicar esos dos vectores en sus expresiones cartesianas. Entonces decimos que el producto escalar entre A y B va a ser igual al producto escalar entre sus expresiones cartesianas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir. Como tenemos 3 términos en el primer factor y 3 términos en el segundo factor, lo que nos van a quedar son 9 términos, ¿sí? Entonces, A1 por I por B1 por I, nos queda A1 por B1 por I por I, o sea, por el producto entre estos dos vectores. A1I por B1I nos quedará, A1I por B2J nos va a quedar A1 por B2 y J. Y A1I por B3K nos queda A1B3 y por K. Una observación importante. Nosotros estamos haciendo producto escalar. Como el producto escalar es entre dos vectores, cada uno de los versores, ¿sí?, que tenemos acá multiplicados, o sea, cada par de versores que tenemos multiplicados, a ellos les estamos aplicando ¿qué cosa? El producto escalar. Y el producto, ¿sí?, entre los valores de las componentes, ¿sí?, ¿cómo nos van a quedar? Con un producto común. Sigamos con el segundo término. A2J por B1I nos va a quedar A2B1JI. A2J por B2J, A2 por B2, J por J. Y A2J por B3K nos queda A2B3, J por K. Y con el último término del primer factor, terminamos de distribuir y nos queda A3K por B1I, A3 por B1K por I, A3K por B2J, A3 B2K por J, y por último A3K por B3K, entonces A3 B3 por KK. Entonces, cuando tenemos los 9 términos, ¿qué hacemos? Vamos a realizar el producto escalar entre cada uno de los versores que nos han quedado en cada uno de los términos. Y entonces, empezamos con I por I. Decimos que el producto escalar entre I e I es igual a 1. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el módulo de I por el módulo de I por el coseno del ángulo que entre ellos forman. Si yo tengo versor I y versor I, el ángulo entre I e I, ¿cuál va a ser? 0, ¿sí? Porque están sobre el mismo eje. Entonces tengo que hacer coseno de 0
ese cálculo. Entonces, el coseno de 0, ¿cuánto nos da? 1. Entonces, multiplicado por el módulo de i y por el módulo de i, que nos da en cada caso 1, nos va a quedar que el resultado, ¿sí?, va a ser igual a 1. Lo mismo va a pasar cuando multipliquemos j por j, porque el ángulo es 0, y k por k, porque el ángulo también es 0. Entonces, los productos escalares entre un versor y sí mismo, ¿sí?, en todos los casos nos da 1. Entonces, hemos colocado acá el 1 en cada caso. Cuando multipliquemos dos versores distintos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El resultado nos va a dar 0. ¿Por qué nos va a dar 0? Podemos pensar, antes dijimos, si los vectores son perpendiculares, ¿sí?, el producto escalar es 0. Y podemos ver que los versores entre sí son perpendiculares porque corresponden a cada uno de los ejes que están ubicados en forma perpendicular entre ellos, ¿sí? Entonces, todos estos productos, i por j, i por i, j por k, k por i y k por j, todos ellos nos van a dar 0, ¿sí? Simplemente porque el coseno de 90 grados nos va a dar 0, y al multiplicar por este valor, que en todos los casos nos da 1, ¿sí?, tendremos de resultado 0. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Nos quedamos con estos tres términos, ¿sí? A1 por B1, el 1 obviamente no hace falta ponerlo, A2 por B2, A3 por B3. Entonces, el producto escalar entre dos vectores en su expresión cartesiana es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí? Y esta expresión la vamos a usar en muchas oportunidades para realizar cálculos. Por ejemplo, si queremos determinar el producto escalar entre u y b a través de su expresión cartesiana, hacemos la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Entonces hacemos 2 por menos 3 más menos 3 por 2 más 1 por 4. ¿Sí? Realizamos los cálculos y obtendremos el valor del producto escalar. Si quisiéramos, por ejemplo, determinar el ángulo entre dos vectores, por ejemplo, el vector u y el vector b, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar según la definición que hemos dado del producto escalar, que dijimos que era el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que entre ellos forman. Entonces, despejamos el coseno. A partir de despejar el coseno, despejamos el ángulo, y a través, ¿sí?, de esta expresión que nos quedó acá, vamos a poder calcular el ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el numerador, el producto escalar. Como tenemos los dos vectores según sus componentes, podemos hacer, utilizar o recurrir, ¿sí?, a la expresión cartesiana. Entonces, ¿qué hacemos? 1 por menos 3 más 3 por 2, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el producto escalar entre los dos vectores, teniendo en cuenta que tenemos como dato las componentes de cada uno de ellos, y por otro lado el módulo, ¿sí?, de cada uno de los vectores es el siguiente cálculo. Entonces hacemos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado para el primer vector por la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado para el segundo vector. Resolvemos, ¿sí?, realizamos todos los cálculos y finalmente, ¿sí?, con dedos en la calculadora calculamos la inversa del coseno de 3 sobre raíz de 130 y nos da los 74 grados. Bueno, y las propiedades con las que cuenta el producto escalar, ¿sí?, es la conmutativa, ¿sí?, es lo mismo realizar el producto escalar entre un vector A y B
que el vector B por A, o sea que es lo único que va a cambiar. En vez de decir módulo de A por módulo de B, voy a decir módulo de B por módulo de A. No cambia nada, ¿sí? Es distributiva respecto de la suma de vectores, así que es lo mismo, ¿sí?, sumar estos dos vectores y multiplicarlos por A, que distribuir, ¿sí?, hacer el producto escalar entre A y B y sumar el producto escalar entre A y C. Además tenemos la posibilidad de la asociatividad para el producto por un escalar, ¿sí? Entonces tenemos el producto escalar entre vectores multiplicado por ¿qué? Por un escalar. Entonces podemos primero hacer el producto escalar entre vectores y después multiplicarlo por lambda, o podemos multiplicar alguno de los dos vectores por lambda y luego realizar el producto escalar entre vectores, ¿sí? O sea, primero lo estiro, lo achico y luego hago el producto entre los dos vectores. Y la otra propiedad, ¿sí?, dice que el producto escalar entre un vector y sí mismo es igual al módulo del vector al cuadrado, ¿sí? Esto que estamos poniendo acá. ¿Por qué? Porque hacemos el módulo del vector por el módulo del vector por el coseno del ángulo que entre ellos forman, ¿sí? Que en este caso es 0 porque es el mismo vector. Entonces, módulo de A por módulo de A, que es el módulo de A al cuadrado. Y como el coseno de 0 da 1, simplemente nos queda esta expresión, ¿sí? Entonces, o sea, todas las propiedades usamos, pero esta tiene como más valor teórico, ¿sí? Es como que, o sea, es más fácil, si uno se lo acuerda, no tiene que hacer este cálculo. ¿Cómo vamos acá? Hasta acá díganme si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? El tema sigue siendo producto escalar, pero vamos a ver algo que se llama proyección ortogonal, ¿sí? Proyección ortogonal, que es proyección en forma perpendicular. En general, todas las proyecciones que vamos a hacer nosotros las vamos a trabajar en forma perpendicular, ¿sí? Vamos a decir que si tenemos dos vectores, A y B, siempre con B distinto de 0, lo que queremos hacer es descomponer el vector A como una suma de dos vectores. Un vector, ¿sí?, una que es parte de la descomposición, uno que sea paralelo a B y otro que sea perpendicular a B, como lo estamos mostrando acá, ¿sí? Entonces tenemos los dos vectores y lo que queremos hacer es descomponer este vector en uno que sea paralelo a B, o sea, uno en este caso que es la proyección del vector A sobre el vector B, y otro que sea perpendicular al vector B, pero que es, ¿sí?, la componente del vector, o sea, es la proyección del vector A, ¿sí?, pero perpendicular al vector B. Entonces, vamos a expresar, ¿sí?, si yo traslado este vector acá, ¿sí?, que voy a tener W1 y W2, y si realizo la suma de W1 y W2, ¿sí?, a partir de esas componentes, ¿qué puedo tener? El vector A, ¿sí? Entonces, voy a decir que el vector A lo puedo expresar como la suma, ¿sí?, de dos vectores que son las componentes de ese vector. El vector W1, ¿sí?, dijimos que es la proyección, la vamos a llamar proyección ortogonal del vector A sobre el vector B. Lo pongo sobre el vector B. Y W2 es la componente, ¿sí?, del vector A que es perpendicular u ortogonal al vector B, ¿sí? Entonces, esta es la proyección y esta es la componente. Vamos a decir que W1, si ven que está acá,
respecto de B, ¿cómo es? Un poquito más cortito, ¿sí? Está más contraído. Entonces vamos a decir que W1 es un múltiplo escalar del vector B. O sea, si yo el vector B lo multiplico por determinado escalar, puedo tener ¿qué cosa? La magnitud de W1, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo describimos? Como multiplicando el vector B por un escalar. Eso quiere decir que W1 es un múltiplo escalar del vector B. Y además, ya dijimos que el vector W es perpendicular al vector B. Entonces, W2, ¿sí?, es perpendicular al vector B. Entonces, a partir de esto que acabamos de decir, el vector A, ¿sí?, que está compuesto por W1 más W2, podemos reemplazar W1 por lambda por B y W2 ponerlo como está. Entonces, si nosotros queremos realizar el producto escalar entre A y B, y A tiene esta expresión, vamos a reemplazar A por esa expresión y B lo dejamos como está. Seguimos expresando producto escalar. Solamente reemplazamos por la igualdad de A, ¿sí? Y luego de esto, lo que podemos hacer es distribuir. Expresar lambda por B, que lo tenemos acá, más W2 por B, que lo pusimos acá. Ahora, acá tenemos el producto escalar entre B y B, y acá el producto escalar entre W2, o sea, la componente de A ortogonal a B, y B. Entonces, vamos a realizar cada uno de esos productos escalares. El producto escalar entre B y B es el módulo de B por el módulo de B por el coseno, ¿sí?, de 0, porque forman ángulo 0, un vector con símil. Entonces, ¿qué nos va a quedar de resultado? El módulo de B cuadrado, según lo que vimos recién en la propiedad. Lo podríamos haber puesto directamente, ¿sí? Y además, el producto escalar entre la componente de A ortogonal a B, ¿sí?, y B va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ambos vectores dijimos que son perpendiculares, ¿sí? Y ninguno de ellos es el vector nulo. Por lo menos lo podemos evidenciar gráficamente. Entonces, del resultado de este cálculo, ¿qué es lo que nos va a quedar? El resultado de este producto escalar más 0. Entonces nos queda lambda por el módulo del cuadrado del módulo de B, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué podemos hacer? Despejar lambda, que es, ¿sí?, de este planteo, lo único que, o sea, desconocemos lambda y necesitamos determinar cómo son W1 y W2, ¿sí? Entonces, acá estamos determinando, ¿sí?, cómo es lambda. Despejamos de acá y nos queda que lambda lo podemos calcular como el producto escalar entre A y B sobre el módulo de B al cuadrado. Podemos entonces reemplazar esto que hemos calculado de lambda en W1, ¿sí? Entonces nos va a quedar que lambda es esto que acabamos de calcular, A por B sobre el módulo de B al cuadrado, y además va a estar multiplicado por el vector B. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos determinado? W1, que es la proyección ortogonal del vector A sobre el vector B. ¿Qué tenemos? Una fórmula de cálculo para la proyección ortogonal del vector A. ¿Cómo dijimos que componíamos A? Sumando W1 y W2. O sea que para determinar cómo es la componente de A ortogonal a B, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente despejar. Entonces, esa componente la vamos a poder calcular realizando la diferencia entre el vector A y W1, ¿sí?, que es lo que estamos poniendo acá. A menos
W. Entonces ahí tenemos una fórmula para calcular la componente de A ortogonal al vector B. Vemos el ejemplo, ¿sí? Simplemente para calcular qué vamos a hacer. Tenemos en cuenta las dos fórmulas y según el ejercicio que tengamos, ¿sí? Aplicamos. Entonces, acá tenemos dos vectores A y B, ¿sí? Y vamos a determinar la proyección y la componente. Entonces, para determinar la proyección ortogonal del vector A sobre el vector B, vamos a realizar primero el producto escalar entre A y B, realizamos la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, hacemos 2 por 4, más menos 1 por menos 1, más 3 por 2, obtenemos esos números, y en el denominador determinamos el módulo de B al cuadrado. ¿Sí? El módulo de B al cuadrado, que hacemos 4 al cuadrado 16, menos 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, simplificamos potencia con índice y bueno, realizamos los cálculos. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por el vector B. Entonces, en el numerador nos queda 15, en el denominador 21 y todo eso multiplicado por el vector B. 15 y 21 es una fracción que podemos reducir, nos queda 5 séptimos, y por último multiplicamos, este es un escalar que multiplica un vector, y entonces todas las componentes del vector quedan multiplicadas por el escalar, y aquí tenemos entonces la proyección ortogonal del vector A sobre el vector B, ¿sí? Estará compuesta por esa terna. Por otro lado, tenemos que calcular la componente de A ortogonal a B. Entonces, simplemente hacemos el vector A menos W1, que lo acabamos de calcular, y entonces 2 menos 1, 3, menos W1, ¿sí? Restamos y nos queda el resultado de la componente de A ortogonal a B. Evidentemente, ¿sí? Como estamos diciendo, W1 es una componente del vector y W2 es otra componente de un vector, ¿sí? Obviamente son vectores los que obtenemos. ¿Les da alguna duda este tema? Hasta ahí entonces es todo lo que tenemos que ver, conocer, tener en cuenta sobre el producto escalar o producto punto. ¿Sí? Cómo se define, condición de perpendicularidad, nos permite determinar el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Y además, ¿sí? Esta idea de la proyección ortogonal, cómo podemos calcular la proyección y la componente ortogonal. ¿Sí? Y bueno, las propiedades y cómo es la expresión cartesiana, ¿sí? Del producto escalar. Esto, ¿sí? Lo usamos el resto del año, así que es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno. El producto escalar es más simple de lo que vamos a ver, ya el producto vectorial tiene algunas otras cuestiones, un poquito más de complejidad, ¿sí? Así que bueno, vamos a verlo. Vamos a decir que se denomina el producto vectorial entre dos vectores A y B a un vector C que es perpendicular al plano que los vectores A y B forman, ¿sí? Y lo vamos a poder determinar, ¿sí? Bueno, me trabé.
el resultado del producto vectorial siempre va a ser, ¿qué cosa? Un vector perpendicular al plano que ellos forman. Pero el módulo, ¿sí?, de este vector, o sea, de ese resultado, nos va a dar, o lo vamos a poder calcular como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que ellos forman, ¿sí? Siempre el ángulo va a estar comprendido entre 0 y 180, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos un vector como resultado del producto vectorial. Y por otro lado, si calculamos su módulo, vamos a tener de resultado un número que representa la superficie del paralelogramo que forman esos dos vectores. O sea, dos cosas estamos diciendo, y esto es muy importante porque es un error como muy común, ¿sí? O decir que el resultado es un vector o decir que el resultado es un número que representa la superficie del paralelogramo. Y en realidad podemos obtener las dos cosas, ¿sí? Pero decimos que el producto vectorial entre dos vectores, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A un vector C perpendicular al plano que ellos forman. Y cuyo módulo, ¿sí?, es el producto de cada uno de los módulos por el seno del ángulo que ellos forman, ¿sí? Cuyo módulo se calcula de esta forma. Y nos da de resultado que la superficie del paralelogramo que forman estos dos vectores A y B. Además, ese vector que se obtiene, ¿sí?, como parte del producto vectorial puede apuntar, ¿sí?, hacia arriba o hacia abajo, en cualquiera de los dos casos, como es perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, para saber cuál es, si tiene sentido positivo o negativo el vector producto vectorial, ¿sí?, ese resultado que tenemos como vector, una regla que podemos aplicar es la que se denomina regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, acá que tenemos dibujado, tenemos un vector A, tenemos un vector B, y vemos cómo la mano derecha, ¿qué es lo que quiere hacer? La idea, así como para visualizar, es que acerco el vector A al vector B, por eso las manos o los deditos están como envolviendo, ¿sí?, empujando, acercando el vector A al vector B. Entonces, acerco el vector A al vector B, y al querer hacer eso, ¿sí?, ¿qué ocurre? Mi dedo pulgar apunta hacia arriba, ¿sí? Lo podemos pensar como envolviendo, ¿sí?, los ejes, como que quiero, ¿sí?, acercar, o sea, acá están los ejes cartesianos, pero como si quisiera acercar X ahí, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo es que lo vamos a hacer para que efectivamente, esto que decimos que el pulgar apunta hacia arriba, entonces el sentido del resultado del producto vectorial, este vector producto vectorial, apunte o tenga sentido hacia arriba? Siempre esto lo vamos a realizar por el camino más corto, ¿sí? O sea, ángulo entre 0 y 180, nunca un ángulo mayor que 180, ¿sí? Bueno, y es parte de lo que habíamos puesto como premisa al principio al hablar, ¿sí?, de este tema. Vamos a ver un fragmentito de un video. A ver, les voy a dejar de compartir para compartir sonido. Acá nos va a mostrar esto de la mano, cómo es que lo apunta, porque esto que se hace con la mano es muy útil
mucho en física lo usan para determinar el sentido del vector, porque después ese resultado lo usan para cálculos. Vectores A y B, el que da por resultado un vector C, perpendicular al plano formado por los vectores originales. Su sentido está dado por la regla de la mano derecha, donde el dedo pulgar da el sentido y los otros dedos se apuntan desde el primer al segundo vector, desde A hacia B. El módulo o magnitud del producto cruz se define como la magnitud de A por la magnitud de B y por el seno del ángulo que forma el. Bueno, esta es la idea, ¿sí? Con la que quiero que se queden. Acá como lo muestra en este video, como que es mejor que lo que se ve Formado por los vectores originales. Su sentido está dado por la regla de la mano derecha, donde el dedo pulgar da el sentido y los otros dedos se apuntan desde el primer al segundo vector, desde A. Bueno, entonces apuntamos desde A hacia B. Les decía que nosotros acercamos entonces el vector A hacia el vector B por el camino más corto. Si el producto vectorial que tengo que realizar, ¿sí? Si quiero acercar el vector A al vector B y el ángulo que se está formando es mayor que 180 grados, pero en definitiva ese es el producto que yo quiero realizar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este resultado nos va a dar el vector perpendicular al plano, pero con sentido hacia abajo, o sea, este vector. Les voy a mostrar un archivo de GeoGebra que se ve cómo va cambiando, ¿sí?, el sentido del vector en la medida que van cambiando los grados. Ahí está, ustedes fíjense, mientras estamos entre 0 y 180, el resultado del vector producto vectorial, ¿sí?, el rosa apunta hacia arriba. Cuando pasamos de 180 a 360, el resultado, ¿sí?, ese vector producto vectorial, apunta hacia abajo. A ver si se puede poner. Ahí está un cachito más lento. ¿Se entiende la idea? Bueno, esto es una idea que deberían conservar para poder usarla, ¿sí?, como parte del cálculo cuando necesitan hacer o resolver algunos fenómenos físicos. Entonces, pasemos a ver la interpretación geométrica del producto vectorial. Hace un momento dijimos que el módulo del vector producto vectorial nos daba la superficie de un paralelogramo. Y por supuesto, ¿sí?, que sabemos calcular superficies de paralelogramo, ¿sí?, mucho antes de conocer el tema del producto vectorial, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para calcular? Base por altura. Entonces vamos a ver qué relación tiene este cálculo que nosotros realizamos del producto vectorial respecto a este conocimiento previo que tenemos del cálculo de la superficie de un paralelogramo. Vamos a decir que el seno de θ, ¿sí?, para ver esto del seno, ¿sí?, ponemos acá la altura que tenemos desde el extremo de este vector hacia, en forma perpendicular al vector A, ¿sí?, extendiendo hacia el vector A, pero en forma perpendicular. Entonces vamos a decir que el seno de θ es igual a ¿qué? A la altura
sobre el módulo del vector B. Entonces, la altura podemos decir que es igual al módulo del vector B por el seno del ángulo θ. Y nosotros habíamos definido al producto vectorial como un vector cuyo módulo lo podíamos calcular como el módulo de un vector por el módulo del otro por el seno de θ. Y fíjense que acá tenemos ¿qué cosa? B por seno de θ, que es parte de esta expresión. Entonces podemos reemplazar B por seno de θ por la altura. Entonces tenemos que acá el cálculo de la superficie de un paralelogramo según la conocíamos, que hacíamos qué cosa, pase por altura, ¿sí? O sea, la magnitud del vector. Esto que decimos módulo es la magnitud del vector, nos deshacemos de qué, dirección y sentido. Simplemente trabajamos con el módulo. Tenemos una condición de paralelismo, ¿sí? Si el resultado del producto vectorial o producto cruz entre los vectores A y B es igual a 0, quiere decir que ambos vectores son como paralelos, ¿sí? Entonces, el producto cruz o producto vectorial es igual a 0, quiere decir que los vectores son paralelos. Los vectores pueden ser paralelos cuando ocurra que el ángulo que forman estos dos vectores sea 0 o el ángulo que forman estos dos vectores sea 180. ¿Sí? Si es 0, está un vector superpuesto con el otro, ¿sí? O con sí mismo. Y si es 180, ¿qué ocurre? El vector A, ¿sí?, apunta hacia la derecha y el vector B apuntará hacia la izquierda, ¿sí? Pero ¿cómo son? Paralelos de todas formas. Entonces, hay dos formas, ¿sí?, o dos posiciones que pueden asumir los vectores, dos ángulos distintos que pueden formar y aún así ser paralelos. ¿Qué propiedades, ¿sí?, podemos describir del producto vectorial? Por un lado, es anticonmutativo, porque no es lo mismo realizar el producto entre A y B que B y A. ¿Por qué? Porque el producto entre A y B nos puede dar un vector perpendicular al plano con sentido positivo si apunta hacia arriba o con sentido negativo si apunta hacia abajo. Entonces, no es lo mismo hacer A por B que B por A. Por eso decimos que es anticonmutativa si nos va a dar el mismo resultado hacer producto vectorial entre A y B y el producto vectorial entre el opuesto de B y el vector A. Es distributiva a izquierda respecto de la suma y distributiva a derecha respecto de la suma. Simplemente podemos decir que es distributiva, ¿sí? Pero lo tenemos en cuenta a izquierda y a derecha, porque acá en este cálculo nos importa el orden, según lo que habíamos visto del resultado. Entonces, distributiva a izquierda, ¿sí? Hacemos producto vectorial entre A y B más, ¿sí?, producto vectorial entre A y C. Es lo mismo. Bueno, y distributiva a derecha de la misma forma. Y además es asociativa para la multiplicación por un escalar. Entonces, tenemos el producto vectorial entre dos vectores, podemos realizar ese producto vectorial y multiplicarlo por el escalar, o podemos, ¿sí?, al vector A multiplicarlo por el escalar y luego realizar el producto vectorial, o al vector B multiplicarlo por el escalar y luego realizar el producto vectorial. Por otro lado, el producto vectorial entre un vector y el vector nulo es lo mismo que realizar el producto vectorial entre el vector nulo y un vector, y su resultado va a ser el vector nulo. Y por otro lado, el producto vectorial entre un vector y sí mismo nos va a dar como resultado el vector nulo, ¿sí? Tengan en cuenta que el ángulo que forma un vector consigo mismo es 0 y el seno de 0 nos va a dar 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos con todo lo que hemos visto de producto vectorial? Definición, propiedades, condición de paralelismo.
sentido del resultado del producto. Bien, bueno. Entonces veamos el tema de la expresión cartesiana del producto vectorial, que no está tan simple como la expresión cartesiana del producto escalar, ¿sí? Recordemos que recién dijimos, la expresión cartesiana del producto escalar era igual a la sumatoria de los productos de los componentes homólogos. En este caso, digamos, no tenemos una frase así de simple para decir cuál es la expresión cartesiana del producto vectorial. Veamos cómo se desarrolla, ¿sí? Y cómo sería la expresión. Que si bien la expresión está difícil porque no es tan fácil de acordársela, tenemos un recurso de cálculo que nos ayuda un montón. Entonces, tenemos dos vectores. Vamos a considerar la expresión cartesiana de ambos vectores y como queremos realizar el producto, ¿sí? Vamos a... vectorial. Acá tengo un detalle que dice un punto, habría que poner una X o una Y para cambiar la notación, yo lo voy a arreglar. Entonces, vamos a deducir de la misma manera que lo hicimos con la expresión cartesiana del producto escalar, ¿sí? Tenemos los tres versores sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Vamos a partir de esto, vamos a poder pensar sobre el resultado. Ponemos en forma de producto vectorial la expresión cartesiana de cada uno de estos vectores, ¿sí? Realizamos la distributiva tal cual lo hicimos antes y el producto vectorial lo vamos a aplicar a la multiplicación entre los versores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El producto vectorial entre I e I. Si antes recién vimos una propiedad que nos decía que el producto vectorial entre un vector y sí mismo nos daba 0, ¿sí? Porque el ángulo que formaban era igual a 0. De todos modos, acá lo tenemos descrito. Tenemos que hacer módulo de I por el seno de 0, ¿sí? Entonces esto nos va a dar, ¿sí? Como resultado 0. Entonces, como nos da de resultado 0, ¿sí? Para cuando tengamos un versor por sí mismo, esos términos se anulan. En cualquiera de los otros casos, ¿sí? No se anulan los términos, entonces nos vamos a quedar con 6 términos, ¿sí? El producto vectorial entre los versores IJ, JK y KI, ¿sí? Nos dan respectivamente qué otra cosa el otro versor. Veámoslo acá en el gráfico. Si realizo la multiplicación, ¿sí? Entre I y J, como el resultado del producto vectorial es un vector perpendicular al plano que estos forman, ¿qué nos va a dar? El versor sobre el otro eje. Entonces, I por J nos da K, J por K nos va a dar I, ¿sí? Y K por I nos va a dar J, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Esto tiene sentido horario, si ponemos la mano, sigue la regla de la mano derecha, el ángulo formado entre cada uno de estos es de 90, o sea, es menor que 180, siempre tenemos sentido positivo, nos da positivo el vector resultante, ¿sí? Con orientación hacia arriba. ¿Qué ocurre, ¿sí? Cuando el producto que tenemos que realizar tiene sentido antihorario? ¿Qué va a ocurrir? El resultado, el sentido del resultado va a tener la orientación hacia abajo o negativa, como forma de verlo, ¿no? Entonces, supongamos que hacemos J por I, nos va a dar ¿qué cosa? Extendemos hacia abajo y nos va a dar ¿qué cosa? El vector menos K, ¿sí? Menos K, ¿sí? Extendiendo Z hacia abajo. Si realizamos, acá hicimos J por I, si hacemos I por K, ¿qué nos va a dar de resultado? Sobre el eje Y nos va a dar menos J. Y si hacemos K por J, ¿sí? La extensión negativa del eje X viene por acá, nos va a dar
menos y el versor. Es más, no está tal vez tan fácil de verlo con las extensiones de las partes de los ejes negativos, todas las perpendiculares. Pero estamos en el espacio y todo esto queda perpendicular. Piensen en cuando vimos ayer el tema de los octantes, cómo quedaba el espacio y cómo los ejes negativos, ¿sí? Entonces, acá tenemos puestos cómo cada uno de estos nos da un vector con sentido negativo. Una forma es mirar el gráfico e ir deduciendo cómo nos va dando el vector, el resultado, vector, producto, vectorial. Y la otra forma es ponerlo en una tablita, ¿sí? En una tablita lo pueden poner y mirando pueden deducir cuál es el resultado también de cada uno. Esto lo realizan como les sea más fácil. A mí me parece siempre como que ponemos el gráfico, tenemos los conceptos y sale fácil de acá cómo va a ser el sentido. Pero después, como les dije hasta ahora, prácticamente cómo lo van a usar en las aplicaciones de la materia. Mano, regla de la mano derecha, y ya saben el resultado del producto. En definitiva, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Realizamos el producto vectorial entre los versores que teníamos acá, ¿sí? Y nos va a quedar cada uno de estos vectores ya indicando su sentido. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Cada uno de estos resultados y luego de reemplazar, reagrupamos. ¿Cómo reagrupamos? Los términos que tienen el versor i, ¿sí? Que son estos dos, ¿sí? Los ponemos uno seguido de otro, primero con los componentes positivos y luego los negativos. Entonces, A2 por B3 menos A3 por B2 por el versor i. Para el versor J, lo mismo. A3 por B1 menos A3 por B3 por el versor J. Y en el último caso, los términos que acompañan con el versor K, A1 por B1 menos A2 por B1 por el versor K. Entonces, toda esta cuentita, todo esto que tenemos acá, que es una componente 1, todo esto que acompaña el versor J, componente 2, expresión que acompaña el versor K, ¿sí? Componente 3. O sea, toda esta cuenta nos da la componente en X, componente en Y, componente en K. En definitiva, ¿sí? Esta es la expresión cartesiana del producto vectorial, donde C1, C2 y C3 se calculan de esa forma. Tal vez esto no les parece tan fácil de recordar, lo que se puede hacer que es recurrir, ¿sí? Al cálculo de un determinante para encontrar esa expresión que estamos buscando, ¿sí? Componente por versor, más componente por versor, más componente por versor. Entonces, lo que hacemos es utilizar un determinante. Si bien el tema no lo hemos visto hasta ahora, ¿sí? Algunos ya lo conocen, si alguno no lo conoce, les digo brevemente, ¿sí? Un determinante, ¿sí? Es una operación que tiene que ver con una operación que se realiza sobre una matriz, y una matriz sí es un cuadro ordenado de números en este caso, ¿sí? Donde los disponemos en filas y columnas de esos números. Entonces, en la primera fila, en este caso vamos a poner en la primera fila versores. Entonces, en la primera fila ponemos los versores IJK, siempre en el orden que corresponde, para X, para Y, para Z. En la segunda fila vamos a poner las componentes del primer vector, o del vector que premultiplica, ¿sí? Y este es el que postmultiplica. Y en la tercera fila ponemos la componente del vector que postmultiplica. Ponemos todo en ese orden y ¿qué hacemos? Resolvemos el determinante. Entonces, tenemos vector U, vector B. Ponemos los versores, ¿sí? Como hacemos U por B, primero ponemos las componentes del vector U, luego las componentes del vector B. Y recurrimos
a un método de resolución de determinantes. El método, ¿qué nos dice? Que coloquemos, ¿sí?, el elemento de la primera posición, o sea, en este caso siempre van a ser, ¿sí?, vamos a desarrollar, se dice desarrollamos el determinante por los elementos de la primera fila, entonces vamos a desarrollar, ¿sí?, por estos elementos y JK. Entonces vamos a poner el versor I, que es el elemento de la primera fila y primer columna, ¿sí?, multiplicado por un subdeterminante que va a estar dado por anular los elementos de la primera fila y anular los elementos de la primera columna. Estos 4 números que tenemos acá, ¿sí?, los ponemos como un subdeterminante. Entonces, 1 menos 4 menos 1, 1. Entonces, el versor I queda multiplicado por ese subdeterminante. Y algo que estamos resaltando es el signo que le ponemos, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta que el primero va a ser de signo positivo, el segundo va a ser de signo negativo, el tercer elemento del signo positivo. Y enseguida les explico con qué tiene que ver. Pero terminamos con esta parte. Entonces, dijimos que para este segundo elemento, ¿sí?, el término va a ser negativo. Entonces ponemos el versor J por el subdeterminante que surge de anular la fila, ¿sí?, y columna correspondiente al versor J. Entonces, anulamos esta fila, anulamos esta columna y vamos a poner acá 0,2, ¿sí?, y menos 4, 1. Y por último, el último término, ¿sí?, va a tener el versor K multiplicado por el subdeterminante que surge de anular la fila del versor K y la columna del versor K. Entonces nos va a quedar este subdeterminante 0, 1, 2, menos 1. ¿Cómo se hace para resolver estos determinantes que nos quedaron acá? Hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí?, 1 por 1, en este caso 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces, en este caso, menos 1 por menos 4 nos queda 4, y el menos es propio del cálculo que se realiza para determinar el determinante. Entonces, 1 menos 4 nos quedará menos 3 por el versor I. En este caso, 0 por 1 nos queda 0, menos 2 por menos 4 nos queda menos 8. Menos por menos más, acá nos queda más 8, entonces menos j por 8 nos queda menos 8j. Y por último, nos queda 0 por menos 1, 0, menos 2 por 1, 2. Entonces nos va a quedar menos 2k. En definitiva, el producto vectorial entre los vectores u y b nos da otro vector, ¿sí?, que tiene por componentes menos 3, menos 8, menos 2. Entonces lo dejamos expresado a partir de este cálculo según su expresión cartesiana. ¿Qué otra aclaración tenemos que hacer? Les dije por qué, les iba a explicar por qué esta cuestión del signo más, menos, más, ¿sí? Siempre en un determinante que tenga 3 filas y 3 columnas. Vamos a hablar de un determinante de orden 3. Entonces, fíjense, tenemos fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, vamos a decir que si acá tenemos un elemento que corresponde a fila 1, columna 1, si nosotros hacemos 1 más 1, nos da un número par. Entonces, siempre que ese número sea par, ¿sí?, el signo del término para el cálculo que vamos a realizar va a ser positivo. Ahora, cuando estamos trabajando acá con J, que corresponde a la fila 1, columna 2. Entonces, 1 más 2, ¿qué es lo que nos da? 3. Entonces, el número es impar
Entonces, al término le corresponde, ¿sí?, el signo negativo. Por último, cuando trabajamos acá con el versor K, ¿sí?, desarrollamos por los elementos de la primera fila y estamos con K, ¿qué ocurre? Corresponde a la fila 1, columna 3. Entonces, 1 más 3 nos da 4. Entonces le corresponde signo positivo. Entonces, como para hacerlo fácil, todavía no hemos visto determinantes, sí estamos viendo un método de resolución de determinantes, que es el método de los cofactores, o desarrollando en este caso por los elementos de la primera fila, sí o sí, porque para lo que estamos calculando lo hacemos todo este procedimiento con los elementos de la primera fila. Lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, cuando estemos calculando producto vectorial, que siempre va a ser el producto entre dos vectores, ¿sí?, y va a ser en R3, o sea, estamos trabajando en el espacio, siempre vamos a decir positivo, negativo, positivo. Ya sabemos por qué. Y este por qué sí lo vamos a usar, ¿sí?, asiduamente cuando calculemos determinante con todos los métodos, porque esta idea nos sirve en los demás métodos, ¿sí? Y bueno, hay un montón de cuestiones más que ver. Bueno, para los que, bueno, ya habían cursado, esto es como que ya lo tienen muy claro, pero los que no habían cursado, quiero saber, aunque sea, si tomaron la idea, ¿sí? Después pues vamos a profundizar, pero con estos elementos deberían poder calcular un producto vectorial y obtener el vector producto vectorial con su expresión cartesiana sin necesidad de acordarse que toda esta expresión. Que se puede, podemos buscarle la vuelta para acordarse de esto, ¿sí? Pero como que es mucho más práctico, dinámico, fácil y rápido calcular ese vector de esa forma. Así que díganme, por favor, los que es la primera vez, si entendieron la idea. Bien. La verdad que todo lo que vemos de teoría se puede llegar a pedir en cualquier examen. Pero ahora que estamos haciendo esto de la modalidad virtual, no estamos pidiendo en particular este tipo de expresión. Sí es muy importante que se acuerden la del producto escalar, que la pueden pronunciar, así como sumatoria del producto de componentes homólogos. Pero está bueno que sepan de dónde sale, porque es así, y que hacer esto nos va a dar lo mismo que calcular con el determinante, ¿sí? Que puedan probar, que puedan experimentar, aunque tal vez no la tengan en la memoria, ¿sí? Sí, en el práctico, en los parciales, lo van a resolver con determinante, ¿sí? No van a resolver de esta forma. No, por favor, siempre le digo, presten atención a lo que dice el profe del práctico, ¿sí? También el profe del práctico tiene alguna propuesta para hacer alguna comparación, para hacer verificaciones como las que les acabo de decir, pero en general todo con determinante, porque es fácil, práctico, rápido, y si tienen cuidado en las cuentas, que son cuentas simples, no van a cometer errores. Bien. Ya llevamos 1 horita y 10 de clase. Tenemos que ver el producto mixto. Yo les diría que se tomen 5 minutos, así una cuestión rápida de alguna necesidad que tengan que cumplir en estos 5 minutos, y seguimos con el producto mixto, donde vamos a relacionar lo anterior, el producto escalar con el producto vectorial, ¿sí? Así se despejan 5 minutos. Son 9:40, 9:45 retomamos.